Decía, tenemos que mirar algunas conclusiones o algunos aspectos importantes de lo que hemos venido discutiendo hasta ahora, para hacer como una síntesis o un esquema de análisis que a ustedes también les permita sintetizar, ¿no? ¿Cuáles son las primeras conclusiones que podemos tener de estas primeras teorías, de estas 4 teorías que hemos visto? Primero, la concepción del desarrollo universal. Voy a usar mucho del video que hemos visto en la anterior clase para que entendamos cuáles eran estas concepciones. El desarrollo universal pretende que, como veíamos en el video, esta idea de las ciudades, estas megaciudades, estos espacios grandes de conglomerado de personas, de conglomerado de recursos energéticos y demás, sea universal en todo el mundo. Y es un tema que ya hemos visto que es imposible, ¿no? Han visto el video, llegar a tener un desarrollo urbano como Nueva York o como Dubái en las posibilidades de crecimiento, o como las ciudades japonesas, es imposible por el impacto ambiental que esto puede tener. La otra idea es que el desarrollo es una cuestión sobre todo económica y planificada. Ese es otro tema que lo tenemos en cuestión, ¿no? Si realmente puede ser planificado, ¿no? Esta idea es la que más vamos a debatir y más vamos a tratar de poner en cuestionamiento. Y la otra es esta noción de que el desarrollo es lineal, de que tiene etapas por las que hay que ir pasando, ¿no? En la idea de la metáfora del despegue de avión o en la propia idea marxista, ¿no? No nos olvidemos que el marxismo y el liberalismo son parte de estas teorías universales. Entonces, estas teorías nos han permitido aplicar políticas de desarrollo, pero que demostraron todo lo contrario. En la anterior clase habíamos hablado, no me equivoco, Sofía recuperó esta noción de que la promesa del desarrollo no ha sido cumplida, ¿no? Ese es el problema que tenemos en relación a la conceptualización del desarrollo. Esas 3 ideas centrales no se han dado, no han permitido resolver los problemas. Entonces, ¿cuáles son las principales dificultades que nos ha traído esto? Las desigualdades son mayores, ¿no? Las desigualdades han crecido, se han incrementado entre los países ricos y los países pobres. Es decir, la brecha es cada vez mayor, pero ahora también es una brecha de regiones, es una brecha dentro de las naciones. Y eso hoy en día con esta pandemia lo estamos viviendo con mucha fuerza. Aunque nos resulta anecdótico y muchos están hablando de cómo países del primer mundo, o países desarrollados como Italia o España están teniendo tan serios problemas, o Estados Unidos están teniendo tan serios problemas con la pandemia. Pero si ustedes hacen una lectura del asunto, van a ver nomás que en realidad Europa como región tiene condiciones en términos generales de enfrentar mejor lo que es esta pandemia, pensando, por ejemplo, en los términos de lo que pueda ser unos procesos de cuarentena más prolongados, sistemas de salud, sistemas de seguridad social más estables, más consolidados y demás. Y las contradicciones en las naciones van a empezar a aparecer. Si miramos el caso de lo que está pasando en Estados Unidos, los focos de
de pobreza se están visibilizando, o las grandes desigualdades en el acceso a salud y más se están visibilizando hoy en día, ¿no? Incluso podemos llegar a hablar de diferencias en determinadas localidades, ¿no? Y eso lo estamos viviendo en nuestro país. Ha empezado a demostrarse con mucha fuerza, por ejemplo, municipios donde dentro de un mismo departamento tienes diferencias abismales en acceso a salud, en acceso a educación, en capacidades productivas y demás, por ejemplo, al momento de asumir una cuarentena, ¿sí? Y lo que ya es indiscutible es el deterioro ambiental constante. Esta forma de pensar el desarrollo universal, lineal y centrado en la economía hace que el tema ambiental sea cada vez más deteriorado, ¿no? Y sobre lo que estamos hablando ahora en el foro, la diversidad cultural, ¿no? El pensar en universalizar las nociones de desarrollo a lo que estaban llevando es una pérdida de la diversidad cultural, porque tenemos que pensar en una homogeneización cultural. Entonces, esto que va a suponer esta identificación de estos problemas, se dan ya desde los años 60, desde los años 70 con mucha más fuerza, que es donde se van a dar los grandes cambios en las definiciones del desarrollo, vienen de una crisis. Y lo que nos tiene que llevar a pensar que el proceso que estamos viviendo ahora, con el virus, con el coronavirus, con la pandemia, con los procesos de cuarentena, con la crisis que se va a generar en términos económicos, en términos sociales y políticos en el mundo, es un momento propicio para replantear las ideas de desarrollo otra vez. Vamos a ver seguramente entre la próxima y la subsiguiente semana qué significa modificar nuestras concepciones de desarrollo. De hecho, si ustedes están siguiendo los martes, la Católica de La Paz ha abierto con otras instituciones un panel, un foro online donde se está debatiendo justamente estos temas, ¿no? Pero ¿cuál es la preocupación principal o el debate más fuerte o que más nos preocupa? Es el cuestionar esta primacía de lo económico, pensar el desarrollo como un tema casi exclusivamente económico. Eso no quiere decir que vamos a dejar de hablar sobre economía, ¿no? Sino que lo que se pone en cuestión es que la preocupación sea siempre económica, ¿no? Entonces surge esta necesidad de empezar a debatir el rol o la dimensión humana en desarrollo, ¿no? ¿Qué sentido tiene poder hacer, como veíamos en Dubái, estas playas artificiales en el mar, construirlas, un desplazamiento tecnológico espectacular, cuando las contradicciones en dentro del mismo país altamente eh, alarmantes, digamos, ¿no? Entonces, a raíz de ese diagnóstico van a aparecer, y aquí vamos a hablar de dos, dos propuestas o dos líneas de reflexión, donde vamos a encontrar varias teorías, porque al caerse las teorías clásicas que hemos visto son cuatro, tres esencialmente, va a haber una explosión de concepciones de desarrollo, ¿no? Va a haber un esfuerzo muy grande por explicar cuáles serían las mejores alternativas. Y en ese sentido, vamos a intentar pensar una concepción o un debate sobre desarrollo que tenga que ver principalmente con un equilibrio entre lo económico y lo social. Me he ido la pregunta. Ahorita volvemos, Trini, con tu pregunta, pero va a haber
un deterioro entre es decir, cómo vamos a hacer para compatibilizar la reflexión sobre lo económico y lo social. Porque si bien podemos desarrollarnos económicamente, socialmente, las brechas y las desigualdades tienen problemas aún más grandes. Y lo más importante es empezar a pensar que es muy probable que no existan recetas para el futuro. Es decir, no hay una idea así A, B, C, D, una cosa que querramos explicar paso a paso, ¿sí? Entonces, tenemos con claridad que estas teorías han fracasado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos frente a ese fracaso? Tenemos que pensar en modificar el rol que jugamos las personas, es decir, los seres humanos en la planificación, no solamente ya en términos de expertos, sino en quiénes son los agentes del desarrollo, quiénes planifican el desarrollo, los gobiernos, los economistas, estos expertos, o en realidad vamos a empezar a pensar en que la planificación del desarrollo tiene que venir desde la ciudadanía. Lo que reflexionábamos al finalizar la última clase, estas iniciativas locales pequeñas, los ejemplos que daban ustedes mismos de espacios de reciclaje, de trueque, etcétera, etcétera, que vienen de la ciudadanía que se organiza, que propone y demás hacia el Estado. Entonces, la reflexión de desarrollo empieza a pasar de abajo hacia arriba. Es decir, ya no son los gobiernos y sus especialistas los que nos van a decir qué hacer, sino somos personas. Entonces, el objetivo del desarrollo pasa a ser la gente. Es la gente la que tiene que explicar, es la gente la que tiene que decir qué es lo que le preocupa, qué es lo que necesita y cuáles son los recursos con los que se puede contar para transformar esa realidad económica y social. Entonces va a aparecer la raíz de lo que les decía al principio, de esta explosión en el debate de desarrollo. Que el desarrollo va a pasar a estar anclado en la subjetividad de las personas. Es decir, estos ciudadanos, estas personas de a pie, nosotros mismos, ¿cómo definimos? No lo vamos a definir todos desde nuestro doctorado en estudios del desarrollo, lo vamos a definir desde nuestra realidad de estudiantes, de docentes, de mamás, de papás, etcétera, etcétera. Entonces, depende más de las personas y estas subjetividades que de las estructuras institucionales, ¿no? Entonces hay que empezar a identificar cuáles son esos actores locales de desarrollo. Por ejemplo, ahora estamos viendo cómo el gobierno está tratando de identificar cuáles son los actores locales que nos van a permitir mantener ciertas condiciones económicas. Entonces ha empezado a soltar, por ejemplo, todo este tema de los bonos, todo este tema del apoyo que no ha sido de entrada para todos indiscriminadamente, sino se han identificado ciertos actores que por su capacidad de movilizar procesos económicos y sociales nos pueden permitir soportar el proceso que estamos viviendo. Entonces, el desarrollo pasa a ser una transformación económica y social. La persona deja de ser un instrumento o medio para alcanzar el desarrollo. Acuérdense que tanto en la discusión del capitalismo, la teoría modernista, cuanto en la discusión del marxismo, el rol que se nos daba era producir, era transformar con nuestro esfuerzo las materias y generar riqueza, ¿no? Y después consumir, ¿no? En cambio ahora va a pasar a ser el fin mismo. Entonces lo que necesitamos es, y ahora sí muchos de
ustedes en algún momento han hablado de la calidad de vida, cómo el desarrollo va a transformar la calidad de vida. Es decir, una política económica, por ejemplo, tiene que repercutir en que la mayor parte de los ciudadanos cambien su calidad de vida, teniendo acceso a educación, teniendo acceso a salud, teniendo acceso al trabajo, etcétera, etcétera. No sirve de nada tener desarrollo tecnológico, tener riquezas si vamos a tener problemas en okay, sí, esa es la primera parte de lo que teníamos que reflexionar. Ahora sí, aquí han aparecido algunas ideas. Vamos a ver nuestro sondeo en qué está. Eh, ya, a ver, esta idea de que el desarrollo depende de cada país, justamente es producto de esta cultura. No, no se olvide que antes la idea era que el desarrollo no dependía de una sola cultura. Por favor, si alguien me puede decir si están viendo lo que les estoy compartiendo. Sí, Cami, se ve. Ok, entonces vamos a ver, porque ya hemos hablado harto de esta noción, pero por ejemplo, el sondeo lo que nos muestra es, a ver, la cultura como un elemento central del desarrollo. Evidentemente, en cuanto pensamos en reconceptualizar el desarrollo, va a aparecer elementos que antes no eran considerados. ¿Sí? Pero ojo, yo les voy a plantear, les voy a compartir un documento de UNESCO sobre la diversidad cultural en el mundo. La cultura la podemos entender como una homogenización cultural, es decir, que todos tengamos los mismos referentes culturales, o la podemos entender como una riqueza en la diversidad cultural que nos permite eso que hablábamos hace un ratito, definir las condiciones de calidad de vida desde nuestras propias orientaciones, obviamente construyendo escenarios de diálogo. ¿Sí? En relación a la sostenibilidad, el problema está en cómo hacemos para lograr esa sostenibilidad. Esa sostenibilidad la vamos a sostener en una, por ejemplo, homogenización cultural, y que todos hablamos inglés, consumimos la misma música, consumimos los mismos libros, hablamos de las mismas preocupaciones, o esa sostenibilidad la vamos a sostener en la diversidad, en la posibilidad de reflexionar entre visiones distintas del mundo que nos permitan tener respuestas diferentes. El tema es ese, porque si ustedes se fijan en esta idea de que el mundo es finito, eso quiere decir que eh, el desarrollo también tendría que ser finito. Y ese es el problema. ¿Cómo establecemos un momento o un imaginario, una idea de desarrollo que sea finita? Es decir, ya no nos preocupemos de ese vivir mejor que siempre tiene que transformarse. Uno diría, cuando tienes tu casa y tienes tu auto y tienes comida todos los días sobre la mesa, es suficiente. Pero en cuanto tienes tu casa, tu auto y comida sobre la mesa, por la cultura de estas concepciones de desarrollo, vas a querer una casa con un patio más grande o una casa con piscina, vas a querer un auto que tenga que cambiarse cada 4 o 5 años a un auto mejor, porque eso es lo lógico, eso es la cultura, nos demuestra que es lo lógico, ¿no? Y si ya tienes para comer todos los días, vas a querer comer rico, comida exótica, vas a querer hacer pruebas, comida orgánica, etcétera, etcétera. Se entiende la idea, ¿no? Lo otro
Creo que van a leer todos mis mensajes de WhatsApp. La otra idea es la idea de bienestar, y volvemos a lo mismo. Tanto el marxismo como la teoría liberal, el despegue de avión, lo que están definiendo es una noción de bienestar. Pero, ¿qué es lo importante acá? ¿Cómo construimos esa idea y esa noción de bienestar? Va a depender del tema económico, porque el medio ambiente también es un tema económico. O sea, yo voy a extraer y voy a generar tecnología para reemplazar el consumo energético, pero sin modificar mis formas de vida. Entonces, claro, en cuanto abrimos la discusión, aparece la preocupación por educación. Evidentemente, un aspecto importante es la educación, pero otra vez, esa educación, el marxismo le daba un rol, la teoría liberal le da un rol. ¿Qué rol le vamos a dar nosotros para el desarrollo? Es una educación que va a permitir una homogenización cultural. Por ejemplo, una educación que va a hacer que todos querramos lo mismo, o va a ser una educación para el diálogo, una educación para la interculturalidad, hablando de lo que estamos discutiendo esta semana. Por ejemplo, en los colegios nos tienen que enseñar inglés para que nos vinculemos al mundo. Es una idea de construir una cultura homogénea que abarque a la humanidad, un lenguaje que nos permita a todos. Está bien. Lo otro es, también nos exigen ahora aprender quechua, pero el quechua no lo habla nadie. O solamente se habla en países específicos, o solamente se habla en espacios muy familiares, muy cotidianos. No se dan clases en quechua en la universidad, por ejemplo. Entonces, ¿para qué me va a servir? Son valoraciones que estoy haciendo desde, otra vez, una cultura que está influenciada por un modelo de desarrollo. Ahora, si yo pienso, por ejemplo, tengo que saber quechua, tengo que saber español, tengo que saber inglés, son 3 idiomas, eso me hace una persona que tiene la capacidad de dialogar con diferentes culturas. Entonces voy a entender otros modelos pedagógicos exitosos en el mundo. Por ejemplo, ahorita está de moda hablar del modelo finlandés. Que han hecho en Finlandia? Tienen un modelo en el cual un bachiller termina saliendo de la universidad con 3, 4, hasta 5 idiomas. Lo mismo sucede en el modelo japonés, pero no es por la utilidad de los idiomas en sí mismos, es porque estamos educando para la diversidad cultural, para el diálogo, para la no discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema, ¿no? Claro, lo que queremos es encontrar un equilibrio que no beneficie a un solo grupo social, ¿no? Esa es la principal crítica del marxismo. Un modelo que beneficia a una clase social llamada burguesía, por ejemplo. Ok, entonces tenemos que abrirlo. Pero ¿cuáles son los roles que vamos a jugar allá adentro? ¿Cómo vamos a cerrar esta brecha que además hemos visto en el caso de América Latina? Tiene una explicación histórica de 500 años de saqueo, etcétera, etcétera. Que no es para quejarnos, como les decía en las clases anteriores, no es para decir, oh, pobrecitos, no, para ver de tomar decisiones de cómo vamos a construir ese equilibrio. ¿Vamos a construir solos? ¿Es posible construirlo solos? ¿Nos tenemos que aislar del mundo? ¿Tenemos que fortalecer nuestra relación, ser más permeables, abrir mucho más nuestras fronteras, etcétera, etcétera? Pero si abrimos nuestras fronteras, etcétera, etcétera, ¿es de verdad posible cerrar esa brecha? Son temas que hay que empezar a cuestionar. Obviamente lo que queremos es el beneficio. Todos los modelos de desarrollo están pensados en el beneficio para todos. El problema está en que hemos visto, después de esa reflexión, que pueden estar equivocados en la conceptualización de qué significa beneficio para todos. La teoría liberal y capitalista o el capitalismo te dice de lo que se trata es de que todos tengamos las
las mismas posibilidades o las mismas condiciones y oportunidades. Y no. Por ejemplo, no hay, y es el ejemplo que siempre les pongo, no hay un letrero en la Universidad de Harvard o en la Universidad de Oxford o en la Universidad de la Sorbona que dice no se aceptan cochabambinos. Existe ese letrero. Ustedes podrían estar estudiando en Harvard o en Oxford. Y uno podría decir, lo que pasa es que ustedes no tienen ambiciones. No es cierto. O sea, tienen ambiciones, están estudiando en la mejor universidad en la que pueden estudiar. Pero las condiciones sociales, históricas, políticas, en las cuales hemos nacido, en las cuales nos hemos criado y demás, hacen que sea imposible estudiar el pregrado en Harvard. Probablemente más adelante nos sacamos una beca, qué sé yo, pero a los 17, 18 años, cuando salimos del colegio, postular a una beca en Harvard es el beneficio de muy pocos en Latinoamérica. Entonces, idea de que todos tenemos las mismas oportunidades es muy relativo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que eso de verdad sea cierto? Lo estamos viviendo ahora. Se nos pide quédate en casa. Ustedes lo deben estar viviendo en sus barrios, en sus familias, con sus amigos, en la misma charla entre ustedes. No todos tenemos la misma posibilidad o los mismos recursos para enfrentar esta cuarentena. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso se amplíe y beneficie a todos? Okay. Debemos empezar el proceso desde lo social, pero lo social es abstracto. ¿De qué estamos hablando de lo social? Le metemos toda la plata a educación. Ahorita una de las grandes discusiones es el tema educativo. Por ejemplo, han salido propuestas de no deberíamos, todos ustedes me imagino que van a recibir estos 500 bolivianos del nuevo bono y demás, no deberíamos entregarlo en plata, porque cuán factible va a ser que ustedes generen emprendimientos o algo con esa plata, puede ayudar a satisfacer el proceso actual de la cuarentena, pero ¿por qué no darlo en megas, por ejemplo? Que tengas acceso a internet gratuito, o igual que tenemos el acceso a WhatsApp gratuito, tengamos acceso a estas plataformas, a Webex, a la plataforma Moodle gratuitamente, y así poder potenciar el tema educativo en todo el país. Entonces, la cosa es un cacho más complicadita, ¿no? A ver, tenemos en el chat. Sí, o sea, lo que dice Balu, tenemos que trabajar la productividad, es cierto, pero el cuestionamiento aquí es la productividad, ¿para qué? Tú puedes mejorar la productividad para una mayor concentración de riqueza. Si el aparato legislativo, el modelo educativo, el modelo económico y demás. Lo central en el mundo es subir la productividad. Veíamos el video, por ejemplo, de estos campos donde tenías las vacas para producción de carne, así gigantes, o las ciudades de producción de hortalizas con biofertilizantes, con transgénicos y demás. Todo eso es para aumentar la productividad de un país. El pensar solamente en la productividad de un país es el problema del que queremos salir. Habrá que pensar esa productividad, ¿para qué? ¿Cómo? Tendrá que ser una productividad amigable con el medio ambiente. Ok, esa transformación productiva es cara, muy cara. No en vano los países grandes, industrializados, por ejemplo, Estados Unidos, no ha firmado hasta el día de hoy, ya son desde 1970 las convenciones mundiales sobre cambio climático, no las ha ratificado en el Senado, en el aparato legislativo, porque justamente transformar su matriz productiva a energías limpias, a procesos amigables con el medio ambiente y demás,
es imposible por el impacto económico que eso va a tener. Fomentan espacios pequeños, emprendimientos medioambientales, de energías limpias, pero la gran matriz productiva de ese país sigue basada en el petróleo, sigue basada en la explotación de energía del agua, sigue siendo altamente contaminante en la producción de basura, etcétera, etcétera, ¿no? Antes de cambiarles, me gustaría escuchar algunos hasta aquí, como una síntesis o un cierre de por qué hablamos de este fracaso tan contundente. Si alguien quiere opinar, quiere compartir algo, bienvenido, bienvenida. Vamos a tener que incorporar exámenes escritos virtuales también. Cami, yo tengo una duda. Dime. Creo que en China el modelo educativo es, o sea, potenciar cosas técnicas y no así, por ejemplo, aquí nuestra malla de colegio, no sé, es pasar estudios sociales, matemáticas, física y lo básico. Sin embargo, creo que en China hacen trabajos como, no sé, agronomía, robótica y ese tipo de cosas. Con eso igual nos estaríamos refiriendo a la diversificación de educación. Sí, pero a ver, dos precisiones importantes. Evidentemente, el modelo educativo chino es altamente orientado a la técnica y a la tecnología y a mejorar las capacidades productivas, porque es lo que interesa en China, producir, producir, producir. No te olvides que el modelo de desarrollo chino es marxista, socialista, comunista. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Generar mano de obra, generar capacidades técnicas en la población para que el Estado pueda ser altamente productivo y poder reproducir y poder distribuir esa riqueza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más le interesa al gobierno chino, por ejemplo? Mantener esa noción de desarrollo. Entonces, necesito a la gente con capacidades productivas muy elevadas. No les voy a enseñar, por ejemplo, filosofía, política, yendo a un extremo, ¿no? No se prioriza esa reflexión porque no me interesa el pensamiento crítico en la población, porque el que va a pensar es el Partido Comunista Chino y él te va a decir qué es lo que necesitas. No te olvides que en China en algún momento han tenido leyes que incluso definían la cantidad de niños y las condiciones en las que podías tener hijos. O sea, se metían a una de las decisiones más íntimas que tienen las familias y las parejas. Hasta ahí llegaba la intervención del Estado. Entonces, evidentemente, esa manera de mirar el desarrollo viene de las teorías clásicas, del marxismo concretamente. Cómo incremento la capacidad productiva, la capacidad de generación de riqueza, generando mano de obra altamente calificada. Ojo, lo mismo ha sucedido en otros modelos que no son marxistas. El, el modelo, el modelo alemán, el modelo sueco, los modelos europeos también hacen mucho énfasis en el tema productivo. Tienen sistemas, el sistema educativo que te permite construir formación de mano de obra altamente calificada, ¿cierto? Para que pueda incorporarse al mercado laboral y que pueda aportar en la productividad del país con una gran diferenciación, ¿no es cierto? También tienen procesos altamente sofisticados y que generan conciencia crítica, participación ciudadana, programas de arte, programas de filosofía, de política, de democracia, de toda esa reflexión, porque el modelo va hacia otro lado, ¿no? Pero, por ejemplo, para que entendamos este cambio, el modelo educativo
en Finlandia, ¿sí?, que ahorita nos sirve de ejemplo, hace énfasis en la formación y en que sus estudiantes se sientan felices y sean capaces de tomar decisiones sobre su futuro. Entonces, ¿qué es lo que están formando en esos estudiantes? La posibilidad de permanentemente en todas las decisiones que tienen en su vida, pensar en las consecuencias que esa decisión va a tener a futuro. Entonces, empiezan a pensar en temas ambientales, en temas de equidad de género, en temas de igualdad, en temas de interculturalidad y demás, ¿no? Porque desde chiquitos están en la necesidad de cuestionarse y pensar críticamente en cómo va a ser su futuro. No están educados para ser felices en el momento presente, ¿no? Fíjense cómo nosotros, que estamos muy influenciados por el sistema, bueno, estábamos muy influenciados por el sistema norteamericano hasta, hasta el 2000, hasta el 2006, 2009, que es la ley de Avelino Signani. Perdón. La idea es vive el presente, preocúpate por el presente, trabaja para el presente, no te comprometas con el futuro es incierto. Todo eso viene de los resultados de los procesos que vayas teniendo, ¿no? Si te fijas, la anterior, o sea, la reforma, el modelo educativo ahorita vigente en Bolivia, esta educación comunitaria de la ley Avelino Signani, que seguramente se va a modificar, ¿sí? Tiene esos componentes técnicos, ¿no? Se supone que tendrías que tener a estas alturas bachilleratos técnicos y demás, que lo que buscan es eso. Pero, otra vez, ¿cuál es el imaginario de desarrollo al que estamos encaminándonos con esas nociones? La Angie me dice la inteligencia emocional. Sí, estos temas como la inteligencia emocional, el rol que juega en las otras dimensiones humanas, que no son solamente la capacidad de trabajo, van a entrar al debate del desarrollo. No es que aparecen, ¿no? Esas son discusiones que se tienen en psicología hace mucho tiempo, pero van a entrar al debate del desarrollo a partir de esta apertura. Entonces nos tenemos que empezar a preocupar qué está pasando con las emociones, porque una persona que piensa su desarrollo feliz es diferente a una persona que piensa su desarrollo triste. Entonces ahora vamos a mirar otro PowerPoint que nos va a ayudar a ya entender la primera teoría que intenta establecer un equilibrio en digamos, empezar a equilibrar la noción de desarrollo centrada en lo económico. Si quieren, abren sus micrófonos y hacen nomás las preguntas. ¿Qué es lo que, hacia dónde nos vamos a mover? Ya lo hemos dicho, esto también. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas propuestas? Esas propuestas que, como hemos dicho, énfasis en la calidad de vida de las personas. Fíjense, ya no estamos hablando de la estabilidad económica, la capacidad. Todo eso pasa a estar supeditado a tener como fin la productividad de un país, tiene como fin la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, el ejemplo más dramático que se me ocurre es el de la minería. Las condiciones en las que se hace minería, por ejemplo, en el país, tienen que transformarse, no solo para hacer que la minería sea más productiva, sino para que los trabajadores en la minería tengan una calidad de vida mejor inicialmente. Entonces, por ejemplo, que niños estén trabajando,
mujeres estén trabajando sin bioseguridad, sin seguridad mínima laboral, etcétera, etcétera, nos genera problemas. O que tengas una minería como la de San Cristóbal, que se consume gran cantidad de agua, una zona que tiene muchos problemas de agua. Entonces, estás generando productividad, pero estás negando la calidad de vida a las comunidades que están cercanas. Entonces, va a haber una línea de discusión que no va a romper la noción de que el desarrollo sea universal. Esta es una línea, es un cacho complicada de sostener en la reflexión, pero es en la que vamos a trabajar este semestre en relación a cómo vamos a replantear ya seguramente para inicios de mayo el trabajo con las agendas. Entonces, esta perspectiva dice, el desarrollo es más un tema universal. Todos los países tenemos que apuntar de manera coordinada a una misma idea de desarrollo. Entonces, estas ideas las vamos a llamar neoclásicas, sobre todo tienen que ver con un replanteo de la teoría liberal, ¿no? De la teoría modernista del desarrollo. Entonces, estas son teorías llamadas, cuando ustedes escuchan hablar del neoliberalismo, estamos hablando de eso. Que es muy probable que producto de lo que estamos viviendo ahora, esta teoría se modifique radicalmente. Las otras son perspectivas de desarrollo local. Lo que plantean es que el desarrollo hay que pensarlo en unidades pequeñas, ¿no? Unidades territoriales. La próxima semana, cuando entremos al debate de territorio, lo que va a discutirse fundamentalmente es qué es esto local frente al universal. Lo universal es fácil, es el mundo, es el planeta. Lo local, ¿qué es? Puede ser Bolivia, puede ser el departamento de Cochabamba, puede ser el municipio de Tuquipaya, son unidades más pequeñas de planificación y de concepción. Entendiendo que hay una cierta similitud en términos de territorio, en términos de cultura, en términos de capacidades productivas y demás, y que a partir de reconocer esas capacidades y planificar el desarrollo desde ahí es posible resolver todos los problemas que habíamos visto. Pero eso sí va a representar un esfuerzo por replantear el paradigma, por replantear las nociones de desarrollo. Vamos a ver, ahí sí vamos a empezar a mirar desde ahora vamos a ver la primera. Entonces, la primera teoría de este grupo de teorías que tiene que ver con la propuesta del el PNUD es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, es la Oficina de Naciones Unidas que se dedica a reflexionar y a plantear políticas de desarrollo, que después son relativamente asumidas por todo el sistema de Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO, etcétera, etcétera. Tienen sus propias discusiones internas, pero básicamente viene de ahí. Y ellos plantean una noción, fíjense, recupera dos conceptos fundamentales de la discusión que hemos tenido en este diagnóstico, en estas tres clases probablemente. Una, el desarrollo tiene que ser humano, centrado en la persona, y dos, el desarrollo tiene que ser sostenible. Tiene que romper con esa lógica extractivista de la que hemos reflexionado la anterior frase. Ahora, el cambio de esta concepción de desarrollo va a significar un ajuste en las políticas, en las planificaciones en los estados muy fuertes. En Bolivia, el ajuste de esta concepción de desarrollo se va a dar en los años 80. Ustedes tienen un documental sobre la marcha por la vida en la página
página Moodle, que les voy a pedir que sí lo vean para el martes. Es importante que vean ese documental. Una serie de documentales que hizo Carlos Mesa cuando era periodista. Está muy bien hecho y les va a dar una idea de lo que significa traer a la práctica, porque Bolivia se estaba planificando hasta los años 80 con una suerte de intercalo entre la teoría de la dependencia y la teoría liberal de desarrollo. Y a partir de los años 80, probablemente hasta el 2009, la nueva Constitución Política del Estado, Bolivia asume este paradigma del desarrollo humano sostenible. Entonces, ese cambio tiene repercusiones muy fuertes y muy complejas. En este documental se ven algunas de ellas para que ustedes puedan entender la reflexión que vamos a ir teniendo. Entonces, véanlo, por favor. Entonces, Naciones Unidas, este programa se va a ocupar de estos conflictos sociales, ¿sí?, que van a surgir producto de las políticas de ajuste estructural. Imagínense, vamos a cambiar las nociones económicas. El gran cambio económico que se da en la década del 80 en nuestro país es el famoso decreto 21060. Aquí los voy a anotar. Si tienen un tiempito, ahora estamos todos en familia, que estamos todos en casa, si están cerca o si tienen espacio, pueden charlar con sus papás o con sus abuelos, probablemente tengan más memoria de esto. ¿Qué significó el decreto 21060 en el país? En la primero el documental que les digo de Carlos Mesa, y después voy a contar un poco porque tenemos la posibilidad de tener a mano las nociones. En la próxima clase vamos a tener un espacio para ver cuáles son las lecturas que tienen en sus casas sobre esto, ¿sí? Y este llamado ajuste estructural. Ese ajuste estructural, o sea, ese ajuste del modelo de la concepción de desarrollo en nuestro país ha tomado casi 20 años. Ha sido el 80 hasta la década del 90. Entonces, no es un proceso fácil y simple. ¿Por qué se llama ajuste estructural? Acuérdense el modelo de Marx de la estructura de una sociedad. Ese ajuste estructural que tiene que ver con la economía, con la base de esa estructura, va a repercutir en todo. Entonces, esos procesos de conflictos sociales o esos procesos que significan este cambio en las políticas pueden desestabilizar los procesos de desarrollo. Entonces, el PNUD establece esta guía para poder establecer políticas que hagan realmente salir de la noción del desarrollo economicista. ¿Cuáles son las primero, hay que construir conceptos y definiciones que no sean poéticas, que no sean retóricas, sino que se puedan llevar a la práctica. Es decir, si vamos a hablar de cultura, si vamos a hablar de lo social, si vamos a hablar de educación, tenemos que poder bajarlos a conceptos y definiciones que sean operativos. La definición más amplia de educación, por ejemplo, nos va a decir, educación es el proceso a través del cual las sociedades transmiten y construyen su cultura. Dice mucho, pero también nos dice nada. La definición que tenemos que construir, por ejemplo, es la cantidad de personas alfabetizadas, es la cantidad de acceso a educación, centros educativos, los procesos de aula, el consumo de información, la cantidad de idiomas que se hablan. Es empezar a construir esas definiciones que se pueden operacionalizar, que se pueden volver, pueden permitirnos tomar decisiones.
que nos van a permitir identificar problemas. ¿Cuáles son los problemas que tiene el país? Acuérdense, estamos empezando a hablar. Bien, la idea es construir un desarrollo universal. Vamos a empezar a construirlo desde abajo, desde lo local. ¿Cuáles son los problemas que tiene Cochabamba? ¿Cuáles son los problemas que tiene Tucupaya, que tiene La Paz, que tiene Bolivia, que tiene América Latina? Y así vamos construyendo la noción de desarrollo. Una vez que hemos identificado los problemas, es posible identificar acciones. El problema en Cochabamba es el agua. Entonces necesito una acción, necesito mirar infraestructura para el agua, pero no solo es la infraestructura, es el uso que hacemos del agua. Entonces necesito procesos educativos para hacer un buen uso del agua. Pero no solo es eso, sino es la legislación sobre el agua. Entonces necesito, ¿me entienden? Podemos identificar de manera más precisa cuáles son los problemas para poder establecer mejor las acciones. Este es el origen de, vamos a cambiar el colorcito, este es el origen de lo que van a hacer ustedes en mayo. Aquí está la noción de las agendas de desarrollo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer una agenda de desarrollo? Va a identificar problemas y va a diagnósticos y hacemos propuestas. De esta idea va, volver a un poquito, de esta idea va a salir la noción de desarrollo humano sostenible. Desde ahora DHS es esa noción del PNUD y de Naciones Unidas. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguien tiene una pregunta? Que a mí se ha cortado el audio. O sea, se está cortando el audio cuando hablas. Uy, ya, gracias. Voy a tratar de hablar un poquito más lento. Igual vamos a tener la grabación y van a poder ver un pedazo. Si me dices qué parte es la que menos has entendido, qué duda te ha surgido, puedo retomar ese pedazo. No solo la última, Cami, sobre las agendas de desarrollo. Ok, entonces la noción clara es una agenda de desarrollo, es la identificación de problemas, el diagnóstico y la construcción de acciones, la propuesta. Y eso lo situamos en tiempo y en espacio. De esta reflexión nace la noción de agenda de desarrollo. Ahora, así, si surge algo, por favor, interrumpen nomás. Entonces, ¿cuál es la idea del el concepto nuevo de desarrollo que va a incorporar el PNUD en esta subconcepción? El primer aporte importante que va a hacer es que el desarrollo es un proceso. Es decir, es algo que se va a ir construyendo y se va a ir, valga la redundancia, desarrollando en el tiempo. Pero fíjense, ya no habla de economía ni de Estado, habla de ofrecer a las personas mayores oportunidades. Entonces, aquí, si yo voy a mejorar las condiciones, la calidad de un país, calidad de vida de una población, es para dar mayores oportunidades. Por ejemplo, si yo estoy en el municipio de Tiquipaya, lo que tengo que hacer es asegurarme de que las personas que viven en este municipio tengan mayores oportunidades. Eso quiere decir que tengan posibilidades de trabajar, que tengan posibilidades de educarse, que tengan posibilidades de curarse, de tener salud.
posibilidades de esparcir, de entretenerse, de divertirse. Todo eso quiere decir esta idea de mayores oportunidades. ¿Por qué? ¿O qué quiere decir generar mayores oportunidades? Una vida prolongada y saludable. Yo no puedo ofrecer a la población, yo hablando en términos de Estado, la posibilidad de que viva mucho tiempo, que viva bastante tiempo, y que esa vida sea saludable, va a ser difícil que se eduque, por ejemplo, ¿no? Si no nos pueden garantizar que no nos vamos a infectar con el coronavirus, nuestra oportunidad de educarnos se ve altamente reducida, ¿no? Porque no podemos ir a la universidad, no se puede ir a las escuelas, los niños no pueden llegar a las escuelas. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Lo digital. Ok, ¿cómo estamos en oportunidades para tener educación digital en términos de acceso a Internet, de la calidad de Internet, de la banda de ancho de banda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cambia la noción. Entel, la empresa que nos da el servicio de Internet, que Viva, todos le compran a Entel el ancho de banda, porque el cable de fibra óptica que reparte el Internet, Bolivia, es de propiedad de Entel. Entonces, su mirada ya no es crecer y generar riqueza para el Estado, sino es generar condiciones para que todos los bolivianos podamos mejorar nuestras oportunidades educativas, de trabajo, etcétera, que tienen ligadas al Internet. Entonces, lo primero es generar eso, ¿no? Entonces, lo segundo es la educación. Lo tercero, no es que desaparece lo económico, sino que deja de ser lo central y se arma o aparece esta especie de triángulo. ¿Cuál sería? Salud, educación y economía y productividad, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestras oportunidades, cuando tengo estas tres cosas mínimamente, me tienen que permitir tener libertad política. Yo, si no tengo condiciones de salud, difícilmente voy a tener libertad política. Si no tengo educación, si no tengo acceso a recursos. Entonces, eso está relacionado. Garantía de derechos humanos. Los derechos humanos tienen que estar garantizados porque así yo puedo ejercer estas oportunidades. El respeto a uno mismo, la diversidad, etcétera, etcétera. Y esto se va a dar en la medida en que se cree un ambiente propicio para que las personas a nivel individual y colectivo puedan desarrollar todas sus potencialidades. Este es uno de los principales, si no el mayor aporte a la definición de desarrollo que va a tener la noción de desarrollo humano sostenible. El desarrollo empieza a pensarse en oportunidades y potencialidades de las personas. ¿Qué oportunidades tiene un cochabambino, un tutupayeño, un boliviano, un brasilero para desarrollar sus potencialidades? Es decir, para que tú como persona logres desarrollar todas las potencialidades que tienes. Obviamente permitiéndote llevar una vida productiva. Fíjense el cambio aquí en la concepción. Ya la productividad no es una obligación, sino es un derecho. Tienes el derecho a ser productivo para poder aprovechar estas oportunidades que te van a permitir desarrollar tus potencialidades, ¿sí? Pero también tiene que ser creativa. No sé si escuchar bien. Conforme a las necesidades e intereses.
van a aparecer también estos conceptos de necesidad e interés. Creo que la última parte no se estaba escuchando bien. Si alguien puede plantearme qué es lo que quieren que repita. Entonces, siendo coherente con esta idea de construir conceptos operacionalizables, el PNUD va a proponer una forma de medir y definir qué sería este desarrollo. Y es el IDH, que es un índice de color, índice de desarrollo. Es decir, va a empezar a medir algunas salud, productividad, ingresos o recursos que nos va a permitir en términos de desarrollo humano. Es lo más importante de este índice. Al empezar a preocuparse de y potencialidades, a empezar a medir esa de carencia, de ausencia. Pero ahora empezamos a medir el bienestar, cuán bien estamos, cómo estamos en relación a educación, en relación a salud, en relación a recursos. Por ejemplo, tengo trabajo, he podido ir a la escuela, he podido terminar el bachillerato, estoy estudiando en la universidad, tengo seguro médico, o si no tengo seguro médico, tengo posibilidad de acceder a algún tipo de servicio médico. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son las potencialidades que tengo o puedo ir construyendo y desarrollando? Y así vamos aportando en la realidad. Por ejemplo, uno de los criterios, no sé, pero podríamos interpretarlo para que nos sirva de ejemplo para entender esto. El primer bono que sacó el gobierno, el bono familia, nos hace pensar que hay un grupo en la sociedad en Bolivia tiene unas condiciones de bienestar, de acceso a salud, de acceso a educación y de acceso a trabajo, a recursos, digamos, en un nivel 5. Y hay una población que esos indicadores lo tienen en un nivel 2. Entonces, el bono que yo voy a dar es a los que tienen el nivel 2 para que así podamos equilibrar la noción de bienestar para que todos sigan desarrollando esas potencialidades. ¿Y cuáles serían esas potencialidades hoy en día? Quedarse en casa, ¿verdad? Porque eso significa cuidarnos, que podamos seguir trabajando, que podamos seguir estudiando, que podamos seguir haciendo actividades que nos permitan mantenernos bien. Entonces, ese es un cambio sustancial en la concepción de desarrollo. Entonces, ¿cómo se mide esto?
se va a empezar a medir en positivo. ¿Cuáles son esas lógicas? Salud la vamos a medir en esperanza de vida. Ustedes han debido oír hablar en algún momento. Esta idea viene de acá. ¿Qué es la esperanza de vida? Es la cantidad de años que como Estado le garantizamos a un niño que nace en las condiciones actuales. Por ejemplo, en Bolivia la esperanza de vida es de 65 años actualmente. Quiere decir que cuando nace un niño, una niña, en las condiciones actuales de acceso a salud, educación y a recursos, lo más probable es que viva hasta, en promedio, hasta los 65 años. Eso no quiere decir que todos nos vamos a morir a los 65 años, ¿no? Que en promedio entre los bolivianos que viven más y los bolivianos que viven menos, están en 65. En los países desarrollados como el norte de Europa, el promedio o la esperanza de vida está en los 80. Japón, Noruega, que son los países con mayor índice de esperanza de vida en el mundo, están en los 82, 83 años. En otra posición, los países más pobres de África, sobre todo en el África, aunque bueno, Haití tiene un índice bastante bajo, están en 50, 60. Hay países en el África que tienen una esperanza de vida de 35, 40 años, ¿no? Que nos da una idea de cómo están en relación a los sistemas de salud que tienen. La educación la vamos a empezar a medir en escolaridad, años de escolaridad. No nos interesa la cantidad de escuelas, la cantidad de profesores, sino las condiciones que le ofrecemos a un niño para estar en la escuela. Por ejemplo, si en la escuela hay violencia, si en la escuela hay discriminación, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, los niños asisten los 3, 4 primeros años de la escuela y después abandonan la escuela, sobre todo las mujeres, porque no hay condiciones para que puedan seguir yendo a la escuela. Y empezamos a medir el alfabetismo, la cantidad de personas que saben leer y escribir. ¿Por qué? Porque el desarrollo lo vamos a construir en base a esas potencialidades. Le damos la posibilidad a la gente de poder desarrollarse desde ahí. Finalmente, los ingresos se miden de acuerdo al poder adquisitivo. Ganar $100 en Cochabamba y $100 en Madrid no es lo mismo por el poder adquisitivo, pero se establecen ahí escalas de qué es lo que puedes hacer tú con los ingresos que recibes. Entonces, con una medición de todo esto, recién podemos construir el ideal. Recién podemos construir una idea de cómo estamos en términos de desarrollo. Ya no es el PIB, el Producto Interno Bruto, que nos medía los ingresos, ¿no? Que se han incorporado elementos sociales a la discusión y a la medición del desarrollo. ¿Cuáles son esos elementos sociales? Fundamentalmente, educación y salud. A lo largo del tiempo se va a complejizar este índice y se va a ir incorporando cultura, se va a ir incorporando diversión, se va a ir incorporando otros elementos. ¿Sí? Creo que ahí lo vamos a dejar porque ya el otro es complicado. Tal vez es más fácil escucharnos, qué dudas o qué cosas les han quedado poco claras. Si quieren, para que planteen sus preguntas o pueden abrir sus micrófonos y planteando qué partes no nos han quedado claras para que podamos
revisarlas. A mí una cosita no es tanto sobre el tema, o creo que sí, pero tenía la duda de si todo esto del IDH y la nueva propuesta de del PNUD entraba a lo que eran los objetivos de desarrollo sostenible. Cerca al cambio de milenio, el 2000, Naciones Unidas y el PNUD van a plantear la reflexión de los objetivos del milenio. Es la continuación o la profundización de este paradigma, de esta idea. Si ustedes han podido ver, bueno, vamos a tratar de revisarlos el martes, todos estos objetivos, que si no me equivoco son 17, lo que van a hacer es ampliar mucho más esta noción. Ya no vamos a hablar solamente de acceso a educación y salud. Vamos a empezar a ver, por ejemplo, el tema de género, porque al empezar a reflexionar por separado, vamos a encontrar que el tema de salud, el tema de educación y el tema de recursos tiene una variable muy sensible en relación a cómo acceden a salud, educación y recursos los varones y las mujeres. Y se va a empezar a incorporar en la discusión de desarrollo el enfoque de género. Lo mismo va a pasar con el tema cultura. Vamos a ver que el acceso a educación, el acceso a salud y a recursos depende mucho del grupo cultural o de la identidad cultural que tú tienes. Para irnos a los extremos, si eres indígena, tus condiciones de acceso a salud, educación y recursos es diferente a si eres una persona de la ciudad. En términos culturales, no solamente económicos. Entonces, van a surgir hoy en día 17 objetivos del desarrollo para el milenio, ¿no? Cada vez, además, se los está recorriendo porque no estamos pudiendo llegar. El otro día presentaron un informe, Bolivia no está tan mal, estamos en un 65% de acercándonos al logro de los objetivos del milenio, pero en temas de educación, salud, tenemos serios problemas. A ver, a lo que pregunta Javier, la esperanza de vida, ¿con qué parámetros el Estado establece una edad, un rango de edad? A ver, primero, el estudio de la esperanza de vida se va midiendo en relación a varios indicadores de salud, ¿no? Eh, por ejemplo, la cantidad de niños que nacen vivos, o niños que nacen vivos y fallecen antes del año, o niños que fallecen antes de los 5 años, ¿no? Se van estableciendo varios indicadores, la cantidad de médicos, la cantidad de centros de salud. Todo eso complejiza y nos permite mirar el, este índice, ¿no? Porque ahí va de cuán fácil va a ser para ese niño acceder a un sistema de salud. Entonces, eso cambia la concepción de salud. No nos interesa solamente garantizar que existan médicos, sino el fin tiene que ser la
oportunidades y las potencialidades. Por ejemplo, las campañas de vacunación. ¿Qué estamos haciendo con las campañas de vacunación? Estamos ayudando a que ese niño, lo más probable es que esté sano por más tiempo, lo que le va a permitir tener mayor acceso a educación y mayor acceso en el futuro a ingresos. Lo que quiere decir que su esperanza de vida va a ser mayor. ¿Sí? En base a eso se va calculando los rangos de edad, más o menos un promedio de las condiciones en que está el país, a qué edades llegaría a vivir una persona. Va por ese lado, Javi. Igual, si ustedes quieren profundizar, el PNUD tiene una página web que es bien completa y vamos a tratar de verla un poco en la próxima clase. Tiene mediciones, tiene rankings anuales de la esperanza de vida, del índice de desarrollo humano, de casi todos los países en el mundo. Si alguien tiene una pregunta más, porque de ahí ya cerraríamos, ya estamos sobre la hora. ¿No? Ok, a ver, hagamos el ejercicio de vernos, aunque sea difícil, para poder despedirnos y nos veríamos el martes conmigo. No se olviden ver el documental de La Marcha por la Vida. Pueden prender sus camaritas para decirnos hola, hola y chao. Sería genial porque es bien raro hablarle a letras nomás. Hemos encontrado unicornios, todo bien. Veces no perdamos la costumbre de mirarnos de rato en rato. Ok, entonces la próxima semana vamos a trabajar otra vez con esta plataforma. Vean la película, vamos a tener 2 momentos en la clase y vamos a empezar a prepararnos para lo que va a ser la construcción de nuestras agendas. ¿Sí? Otra vez, si a alguien más le ha quedado alguna duda, algún comentario, háblenlo ahora o suplan después. Ok, igual vamos a subir, estamos subiendo todas las clases a la plataforma. La Cami nos va a ayudar, vamos a actualizar todas las grabaciones. Las estoy migrando a un canal de YouTube porque ya se está llenando mi Drive, mi email, etcétera, etcétera. Entonces, me imagino que a muchos nos está pasando. Ahora vas a ser YouTube. No, vamos a acabar YouTubers. Espero que nos des clase. Algo hay que aprender, ¿no? Listo, nos vemos el martes. No se olviden que esta tarde empieza el club de lectura de la carrera. Quienes les gusta leer pueden darse una vueltita, va a estar interesante, divertido, así nos despabilamos un poco, conocemos otras cosas. Un abrazo grande, quédense en casa, cuídense. Chao, Cami. gracias. Chao, gracias a ustedes, un abrazo. Hola, vale, bravo.